Alexandre Carvalho, CEO de 42 años de una de las empresas de tecnología más grandes de Brasil, estaba a punto de anunciar al mundo entero que finalmente había encontrado a su heredero. Un niño. Su hijo. El chico que llevaría su apellido, su imperio, su legado. Él no tenía idea de que había otros 5. 5 niños que nunca había visto. 5 vidas que desconocía por completo. 5 secretos que estaban a punto de hacer estallar su realidad perfectamente construida. Pero volvamos un poco. Porque para entender cómo un hombre tan poderoso, tan controlador, tan meticuloso en cada detalle de su vida pudo haber perdido 5 piezas fundamentales de su propia historia, es preciso primero conocer quién era realmente Alexandre Carvalho. Su oficina estaba en el último piso de un rascacielos en Sao Paulo, con ventanales de piso a techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Desde allí arriba, todo parecía pequeño, controlable. Las personas eran hormigas, los problemas, minúsculos. Y era exactamente así como a Alexandre le gustaba ver el mundo. Desde arriba, bajo su control absoluto. Él construyó su fortuna desde cero. A los 23 años, fundó una startup de inteligencia artificial, cuando nadie en Brasil se tomaba en serio el sector. 10 años después, su empresa valía miles de millones. Hoy, a sus 42, Alexandre Carvalho era un hombre que abría puertas, que aparecía en portadas de revistas, que era citado como ejemplo de éxito empresarial brasileño. Su día comenzaba siempre a las 5 de la mañana. Entrenamiento en el gimnasio privado de su ático. Desayuno mientras revisaba informes financieros. Reuniones estratégicas antes de las 8. Almuerzos de negocios con inversores internacionales. Cenas benéficas donde su presencia valía más que las donaciones que él hacía. Alexandre era metódico, calculador. Cada movimiento era planeado con 3 pasos de antelación. Él no creía en el azar. No creía en las sorpresas. Todo en su vida seguía un guión cuidadosamente elaborado, revisado y ejecutado con precisión quirúrgica. Sus relaciones también eran así, estratégicas. Salió con 3 mujeres a lo largo de su vida, siempre de su misma clase social, siempre por periodos calculados que nunca comprometían sus objetivos profesionales. Cuando las relaciones dejaban de tener sentido en el gran esquema de su vida, las terminaba con la misma eficiencia con la que cerraba contratos comerciales. Alexandre nunca se casó, nunca quiso. El matrimonio, en su opinión, era una institución anticuada, llena de complicaciones legales innecesarias y expectativas emocionales que él no tenía interés en gestionar. Pero había algo que Alexandre siempre quiso, desde que se convirtió en un hombre de éxito: un heredero. No por sentimentalismo. Alexandre no era sentimental. Él quería un heredero por lo que eso representaba: continuidad, legado, la certeza de que todo lo que construyó no moriría con él. El Imperio Carvalho necesitaba a alguien para perpetuarlo. Alguien que llevara el nombre. Alguien que aprendiera los negocios desde pequeño. Alguien que, un día, asumiría el trono que él estaba construyendo ladrillo a ladrillo. Y Alexandre siempre imaginó que sería un niño. No por prejuicio, diría si alguien preguntara, sino por tradición, por simbología. El apellido Carvalho siendo llevado por un hombre, como lo había sido por generaciones antes que él. Alexandre Carvalho hijo, o Alexandre Carvalho Jr. Todavía no lo había decidido. Durante años, este deseo quedó en segundo plano. Había negocios que expandir, mercados que conquistar, competidores que eliminar. Alexandre se centró primero en construir su imperio. El heredero vendría después, cuando todo estuviera listo. Pero el tiempo pasa. Y a los 40 años, cuando Alexandre miró a su alrededor y vio todo lo que había logrado, sintió por primera vez algo a lo que no estaba acostumbrado a sentir: urgencia. No la urgencia de los negocios, que él dominaba perfectamente, sino la urgencia biológica. La urgencia del reloj que no espera por nadie, ni siquiera por multimillonarios que creen que controlan todo. Fue entonces cuando empezó a considerar seriamente la idea de tener un hijo. No de la manera tradicional, claro. Alexandre no se iba a casar. No se iba a atar a una mujer en una relación que él sabía que eventualmente terminaría. Era demasiado realista para eso. Así que empezó a explorar otras opciones: vientre de alquiler, adopción,
Acuerdos de coparentalidad con mujeres que entendieran que esto era un arreglo comercial, no un romance. Alexandre trataba la cuestión de la paternidad de la misma forma que trataba las adquisiciones empresariales, analizando todas las opciones, sopesando pros y contras, calculando riesgos y retornos. Sus amigos más cercanos, los pocos que tenía, encontraban todo aquello extraño. ¿Por qué simplemente no conocía a alguien, se enamoraba, formaba una familia de verdad? Alexandre siempre sonreía cuando escuchaba eso. La pasión era química. La química era temporal. Él no construyó un imperio multimillonario basando decisiones importantes en hormonas temporales. Pero había algo que Alexandre no contaba a nadie. Un secreto que él mismo prefería no volver a visitar. Algo que había sucedido años atrás. Una noche. Solo una noche. Una única vez en que él permitió que sus defensas bajaran. Una vez en que no fue el Alexandre Carvalho calculador, estratégico, controlado. Fue en un evento corporativo hace 5 años. Una conferencia de tecnología en Florianópolis. 3 días de ponencias, networking, negociaciones. El último día, hubo una fiesta. Barra libre. Música. Ejecutivos de todo el mundo celebrando negocios cerrados y alianzas establecidas. Alexandre normalmente no bebía más allá de una copa de vino, pero esa noche estaba cansado. Cansado de una manera que ir al gimnasio no resolvía. Cansado de ser siempre el CEO implacable. Cansado de calcular cada palabra, cada gesto, cada interacción. Así que bebió. No mucho, pero lo suficiente para que sus barreras se volvieran menos rígidas. Y fue entonces cuando la vio. Ella no formaba parte de la élite empresarial. Trabajaba en el evento. Algo relacionado con la organización, él no recordaba bien. Pero había algo en ella que capturó su atención de una manera a la que no estaba acostumbrado. No era solo belleza física, era la forma en que se movía, la forma en que sonreía genuinamente a la gente, la ligereza que llevaba, tan diferente del peso que todos los demás llevaban allí. Conversaron. Alexandre no recordaba sobre qué. Recordaba su risa. La forma en que no se impresionó cuando él mencionó su empresa. El hecho de que, por primera vez en años, estaba teniendo una conversación sin segundas intenciones, sin estrategias, sin cálculos. Una cosa llevó a la otra. Fueron a su habitación de hotel, y por primera y única vez en la vida adulta de Alexandre Carvalho, él simplemente vivió el momento, sin pensar, sin planear, sin calcular consecuencias. A la mañana siguiente, ella ya se había ido. No dejó número. No dejó su nombre completo. Alexandre intentó encontrarla a través de la empresa de eventos, pero chocó con un callejón sin salida. Era como si hubiera sido un sueño. Una fuga temporal de su realidad controlada. En los meses siguientes, Alexandre pensó en ella algunas veces, pero siempre apartaba esos pensamientos. Aquello había sido una aberración. Un desvío momentáneo de su carácter. No había espacio en su vida para romantizar una noche con una mujer cuyo nombre apenas recordaba. Y entonces, 4 años después, cuando Alexandre ya había olvidado completamente aquel episodio, algo sucedió. Algo que lo cambiaría todo. Recibió una llamada de un bufete de abogados que no conocía, diciendo que había un asunto urgente relacionado con la paternidad, diciendo que un niño había sido registrado con su nombre. Un niño de 3 años. Alexandre, por supuesto, pensó que era una estafa, un intento de extorsión. No sería la primera vez que alguien intentaba aprovecharse de su fortuna. Mandó a sus abogados a investigar, esperando que desmintieran todo rápidamente, pero la prueba de ADN dio positivo. Tenía un hijo, un niño llamado Miguel, 3 años de edad, hijo de aquella mujer de la conferencia, la mujer con la que había pasado una única noche. La mujer que no pudo encontrar después. Ella había muerto. Un accidente de coche. Y en su testamento, había dejado instrucciones claras. Si algo le sucedía, Alexandre Carvalho debía ser contactado. Él era el padre. Él necesitaba saberlo. Cuando Alexandre se enteró de esto, sintió algo extraño. No amor, él no conocía al niño, pero algo cercano a la satisfacción. Destino. Quizás, si él creía en esas cosas. Había pasado años planeando cómo tener un heredero, y el universo simplemente le había entregado uno, un niño.
Exactamente lo que quería. 3 años, lo suficientemente joven para ser moldeado, para aprender los valores Carvalho, para convertirse en el sucesor perfecto. Alexandre no perdió tiempo. Inició los procesos legales para asumir la custodia. Preparó su apartamento para recibir a un niño. Contrató niñeras, tutores, pedagogos. Abordó la paternidad de la misma manera que abordaba una adquisición empresarial, con eficiencia, planificación y recursos abundantes. Cuando Miguel finalmente llegó a su casa, 3 meses después, Alexandre miró a aquel niño pequeño de ojos asustados y vio no un hijo, sino un proyecto, el mayor proyecto de su vida, transformar a ese niño en el heredero perfecto del Imperio Carvalho. Él no buscó saber mucho sobre la madre, no quiso conocer a su familia. Para Alexandre, aquello era pasado. Lo que importaba era el futuro. Miguel era su hijo ahora. Punto final. En los 2 años que siguieron, Alexandre crió a Miguel de la única forma que sabía, con disciplina, estructura y los mejores recursos que el dinero podía comprar. El niño estudiaba en una escuela bilingüe de élite. Tenía clases de tenis, natación y ajedrez. Aprendía sobre finanzas de forma lúdica desde los 4 años. Alexandre no era exactamente un padre cariñoso, pero estaba presente. En sus propios términos, claro. Cenas donde discutían el día. Fines de semana donde Alexandre llevaba a Miguel a la oficina y le mostraba cómo funcionaban los negocios. Viajes donde combinaba compromisos profesionales con tiempo de calidad padre e hijo. Y Alexandre estaba orgulloso. Orgulloso de tener un heredero. Orgulloso de estar moldeando al futuro CEO de Carvalho Technologies. Orgulloso de haber completado finalmente la última pieza que faltaba en su vida perfectamente estructurada. Estaba tan orgulloso que decidió hacer un anuncio público. Una entrevista para una prestigiosa revista de negocios donde hablaría por primera vez sobre su vida personal. Sobre Miguel. Sobre la paternidad. Sobre su legado. El artículo se publicaría la semana siguiente. Las fotos ya habían sido tomadas. Alexandre en su oficina, con un traje impecable, con Miguel al lado, vestido como una miniatura de su padre. El titular ya estaba listo. Alexandre Carvalho revela su mayor inversión. El futuro de la dinastía empresarial. Alexandre revisó el artículo antes de su publicación. Leyó cada palabra con satisfacción. Todo estaba perfecto. Su imagen pública de empresario implacable ahora tenía una capa humana. La de padre dedicado. La de hombre que piensa en un legado. Esto añadiría valor a su marca personal. Abriría puertas en círculos más íntimos de la élite. Quizás incluso suavizaría su reputación de ser demasiado frío en los negocios. Estaba sentado en su oficina, admirando la vista que nunca se cansaba de contemplar, pensando en cómo todo había encajado a la perfección, cuando su teléfono sonó. Era un número desconocido. Alexandre normalmente no contestaba números desconocidos, pero algo en ese momento lo hizo contestar. Quizás la euforia de haber finalmente completado su plan de vida. Quizás la sensación de que nada podría perturbar su perfecta realidad ahora. Al otro lado de la línea, una voz femenina, tranquila, firme, y con un mensaje que haría que el imperio perfectamente construido de Alexandre Carvalho comenzara a resquebrajarse desde sus cimientos. Señor Carvalho, mi nombre es Marina. Necesito hablar con usted sobre la madre de Miguel. Sobre aquella noche en Florianópolis. Y sobre algo que usted necesita saber. Alexandre frunció el ceño. ¿Quién era esta mujer? ¿Cómo sabía ella sobre Florianópolis? ¿Qué más podría querer? Dinero, probablemente. Alguien más intentando aprovecharse de su fortuna ahora que la historia de Miguel estaba a punto de hacerse pública. No tengo tiempo para esto, dijo Alexandre, su voz volviendo al tono profesional y frío que usaba con las personas que consideraba inconvenientes. Cualquier asunto legal relacionado con mi hijo debe ser dirigido a mis abogados. Señor Carvalho, la voz continuó, aún tranquila, pero con una urgencia que hizo que Alexandre hiciera una pausa antes de colgar. Miguel no es su único hijo. Aquella noche, fueron concebidos sextillizos. La madre tuvo 6 bebés. Miguel fue el único varón. Hay 5 niñas. Y yo he cuidado de ellas durante los últimos 5 años. Alexandre se congeló. El mundo a su alrededor pareció detenerse. La vista panorámica de São Paulo se desenfocó.
El sonido del aire acondicionado de la oficina parecía demasiado fuerte. Su corazón, siempre tan controlado, comenzó a latir de una manera irregular a la que no estaba acostumbrado. 6. No 1. 6. 5 niñas que nunca había visto. 5 vidas que existían en algún lugar, llevando su ADN, su genética, potencialmente su apellido. Y él no tenía la menor idea. Pero aquella noche en Florianópolis no había sido lo que él pensaba. No había sido una aventura aislada que resultó en una consecuencia conveniente. Había sido el inicio de algo mucho mayor. Algo que él nunca imaginó. Algo que estaba a punto de destruir todo lo que él creía tener bajo control. 7 años atrás, en una gala benéfica en el centro de Manhattan, Alexander Hawthorne, empresario de 32 años y heredero de un imperio financiero valorado en miles de millones, estaba atrapado en su propia trampa de perfección. Todo en su vida era calculado, medido, aprobado por el consejo de administración que incluía a su padre, sus tíos, y los inversores que transformaron el apellido Hawthorne en sinónimo de éxito implacable. Incluso aquella noche, tenía un propósito específico: aparecer, sonreír para las cámaras, dar un discurso ensayado sobre responsabilidad corporativa y marcharse antes de la medianoche. Todo planeado, todo controlado. Y entonces él la vio. Maya Torres, de 26 años, coordinadora de programas sociales para una pequeña ONG de educación infantil en barrios periféricos. Ella no pertenecía a ese mundo de vestidos de diseñador y conversaciones vacías sobre acciones y fusiones. Estaba allí solo porque su organización había conseguido una mesa donada por uno de los patrocinadores, una oportunidad rara de establecer contactos que podrían significar más recursos para los niños que ella atendía. Maya llevaba un vestido sencillo, prestado de una amiga, y sus ojos castaños no brillaban con la ambición calculada que Alexander veía en todos los otros rostros a su alrededor. Ella parecía genuinamente interesada cuando alguien hablaba. Ella reía de verdad, no esa risa social y medida que él había aprendido a identificar desde niño. Alexander no pudo desviar la mirada. Cuando sus caminos se cruzaron cerca del bar, fue casi accidental. Ella estaba intentando equilibrar 2 copas de champán para llevar a su mesa cuando alguien chocó con ella. Alexander la sujetó del brazo antes de que cayera, y por un segundo, el tiempo pareció congelarse. No era solo atracción física, aunque ella era hermosa de una manera natural que contrastaba con la belleza fabricada de las mujeres que su círculo social aprobaba. Era algo más profundo. Era la sensación de que, por primera vez en años, él estaba mirando a alguien real. Conversaron. Primero sobre la causa de la gala, luego sobre su trabajo. Y entonces, sin darse cuenta de cómo, sobre sueños, frustraciones y la presión de vivir a la altura de las expectativas de otras personas. Maya habló sobre niños que tenían un potencial infinito, pero ninguna oportunidad. Alexander habló, por primera vez en su vida, sobre la sensación de ser una pieza en un tablero de ajedrez jugado por su padre. No eran conversaciones para ese ambiente, eran conversaciones para personas que se conectaban de verdad. Cuando la noche terminó, Alexander hizo algo que nunca había hecho. Actuó por impulso. Invitó a Maya a tomar un café en algún lugar más tranquilo. Ella dudó, porque sabía quién era él. Sabía que ese encuentro no llevaría a ninguna parte. Pero había algo en sus ojos, una vulnerabilidad escondida detrás de la armadura de confianza corporativa, que la hizo decir que sí. El café se convirtió en un paseo por las calles vacías de Manhattan a las 3 de la mañana. El paseo se convirtió en un beso inesperado bajo el toldo de una librería cerrada. Y el beso se convirtió en una noche que ninguno de los dos planeó, pero que ambos necesitaban desesperadamente. Una noche donde Alexander no era el heredero perfecto, y Maya no era la coordinadora responsable. Eran solo 2 personas que encontraron por unas horas un refugio en la compañía del otro. A la mañana siguiente, la realidad regresó con fuerza brutal. Alexander se despertó con 12 llamadas perdidas de su asistente, 3 reuniones urgentes programadas para ese día, y el claro recuerdo de que su vida no permitía impulsos. Maya se despertó al lado de un hombre que pertenecía a un mundo completamente diferente al suyo. Un mundo donde ella sería, a lo sumo, una nota a pie de página inconveniente. Se vistieron en silencio. Intercambiaron miradas que decían todo lo que no podían verbalizar.
Y cuando Alexander salió por la puerta, ambos sabían que esa noche había sido un paréntesis, no un nuevo capítulo. Él no pidió su número. Ella no lo ofreció. Era más fácil así. 6 semanas después, Maya estaba sentada en el baño de su pequeño apartamento en Queens, mirando 3 pruebas de embarazo positivas alineadas en el borde del lavabo. Sus manos le temblaban tanto que tuvo que sentarse en el suelo frío. Embarazada, de un hombre que había visto una sola vez, de un hombre que probablemente ni siquiera recordaba su nombre, de un hombre cuyo mundo nunca, jamás, aceptaría a una mujer como ella, y mucho menos a un niño no planeado que amenazaría la línea de sucesión cuidadosamente orquestada de la familia Hawthorne. Las lágrimas cayeron despacio, silenciosas, rodando por su rostro sin que ella hiciera ningún esfuerzo por limpiarlas. No eran lágrimas de desesperación, no exactamente. Eran lágrimas de alguien que acababa de entender que su vida había cambiado para siempre, y que las decisiones que tomara en los próximos días definirían no solo su futuro, sino el futuro de un niño inocente. Ella pensó en contactarlo. Tomó el teléfono 1000 veces. Escribió mensajes que nunca envió. Buscó el contacto corporativo de su empresa. Pero siempre se detenía en el mismo pensamiento. ¿Y si él pensara que ella estaba tratando de aprovecharse de la situación? ¿Y si él ofreciera dinero para que desapareciera? ¿Y si, peor aún, decidiera que quería al niño, pero no a ella? Maya había visto historias así. Había leído sobre hombres poderosos que arrancaban bebés de los brazos de madres que consideraban inadecuadas. Entonces tomó la decisión más difícil de su vida: seguir adelante sola. Los meses del embarazo fueron una montaña rusa emocional. Maya trabajó hasta que no pudo esconder más la barriga. Entonces pidió una licencia y se aisló. Sus pocos amigos cercanos lo sabían, pero ella pidió que mantuvieran el secreto. No quería juicios, no quería consejos bien intencionados sobre lo que ella debería hacer. Quería solo sobrevivir cada día, cada náusea matutina, cada punzada de miedo sobre cómo criaría a un niño sola con su salario modesto. Y entonces, en la ecografía de 20 semanas, llegó la revelación que lo cambió todo. Son sextillizos, la doctora dijo, con una mezcla de asombro y preocupación profesional. 5 niñas y un niño. Es extremadamente raro, pero todos parecen saludables. Maya no pudo procesar la información durante varios segundos. 6 bebés. 6. No 1, que ya sería lo suficientemente desafiante. 6 niños que dependerían completamente de ella. El pánico que había logrado controlar durante semanas finalmente explotó. ¿Cómo alimentaría a 6 bebés? ¿Cómo pagaría pañales, leche, ropa, guardería? ¿Cómo sería madre soltera de sextillizos cuando apenas podía pagar el alquiler? Esa noche, por primera vez, Maya consideró seriamente contarle todo a Alexander. No porque quisiera algo de él, sino porque la magnitud de la situación había superado todo lo que ella podía manejar sola. Pero entonces, imaginó la reacción de él, la reacción de su familia, y el miedo regresó aún más fuerte. Hombres como Alexander Hawthorne no tenían hijos no planeados. Ellos tenían herederos estratégicos, nacidos dentro de matrimonios aprobados, educados en las escuelas correctas, moldeados para asumir imperios. 6 bebés no planeados con una coordinadora de ONG. Eso sería un escándalo, una mancha en la reputación de la familia. Y peor, ¿y si él solo quisiera al niño? La idea surgió como una pesadilla, pero cuanto más Maya pensaba, más real parecía. Familias como los Hawthorne valoraban a los herederos masculinos. Ella había leído sobre disputas de custodia donde padres ricos se llevaban solo a los hijos que consideraban valiosos. Si Alexander supiera que tenía un hijo varón, él podría reclamarlo, dejando a Maya con las 5 niñas y ningún recurso para criarlas. Entonces hizo un acuerdo silencioso consigo misma. Protegería a sus hijos, a todos ellos, incluso si eso significaba esconder la verdad. El parto fue traumático, pero los 6 bebés sobrevivieron. 5 niñas pequeñas y perfectas: Emma, Sofía, Olivia, Isabela y Lily. Y un niño, igualmente perfecto, al que Maya bautizó como Ethan. En los primeros meses, ella sobrevivió con la ayuda de amigas, donaciones de grupos de apoyo a madres solteras
y una determinación feroz que ni ella sabía que poseía. Pero a medida que los niños crecían, la realidad financiera se volvió insostenible. Fue entonces cuando Maya tomó la decisión más calculada y dolorosa de su vida. Ella contactaría a Alexander, pero solo hablaría sobre Ethan. Le llevó 3 semanas reunir el coraje y redactar el mensaje. Tenía que ser cuidadosa, precisa. No podía parecer que estaba pidiendo dinero, pero tampoco podía ocultar que tenía un hijo suyo. El mensaje final fue simple, casi frío. Alexander, soy Maya Torres. Nos conocimos hace 2 años en una gala benéfica. Necesito hablar contigo sobre algo importante relacionado con aquella noche. Es sobre tu hijo. La respuesta llegó en 20 minutos. Un número de teléfono y 3 palabras. Llama ahora mismo. La conversación fue tensa, llena de preguntas de él y respuestas cuidadosas de ella. Sí, estaba segura de que el niño era suyo. No, ella no quería dinero. Sí, tenía pruebas, si él quería hacerse una prueba de paternidad. Alexander no dudó. Agendó la prueba para la semana siguiente, en una clínica privada y discreta. Maya llevó a Ethan, sujetando al niño de 1 año con tanta fuerza que le dolían los brazos. Las 5 niñas se quedaron con una amiga, escondidas, protegidas. El resultado confirmó lo que ambos ya sabían. Ethan era hijo de Alexander Hawthorne. La reacción de él sorprendió a Maya. No hubo acusaciones, no hubo frialdad. Hubo algo que ella no esperaba ver en sus ojos. Un genuino asombro. Alexander sostuvo al niño con cuidado, como si estuviera sosteniendo algo precioso y frágil. Y por primera vez en años, sonrió de verdad. Tengo un hijo, dijo, casi para sí mismo. Un heredero. Y en ese momento, Maya supo que había tomado la decisión correcta al esconder a las otras niñas. Porque Alexander no estaba viendo a Ethan como un niño que necesitaba amor y cuidado. Estaba viendo al niño que siempre quiso, el hijo que completaría la imagen perfecta que su familia exigía. Habló de escuelas privadas, de presentar a Ethan a la familia, de darle al niño todo lo que merecía. Pero no preguntó por Maya. No preguntó cómo había sobrevivido los últimos 2 años. No preguntó si había algo más que ella necesitaba contar. Y Maya, con el corazón roto pero decidida, no dijo nada sobre las 5 niñas que la esperaban en casa. Alexander estableció un acuerdo formal. Él asumiría a Ethan como su hijo, pero el niño viviría con Maya hasta que tuviera edad escolar. Pagaría una pensión generosa, garantizaría lo mejor para el niño, pero mantendría todo discreto hasta el momento adecuado para presentar al heredero a la sociedad. Maya aceptó los términos, no porque quisiera, sino porque lo necesitaba. La pensión de Ethan significaba que ella podría alimentar y vestir a los 6 niños. Significaba que tendrían una oportunidad, pero significaba también vivir una mentira, porque Alexander Hawthorne creía que tenía un hijo, y Maya sabía la verdad que él no podía descubrir. Tenía 6. La vida de un CEO multimillonario estaba a punto de volverse perfecta. Finalmente, había encontrado a su heredero. Finalmente, tenía un hijo para llevar su nombre, su legado, su imperio. Y no perdió tiempo en mostrarlo al mundo. En las semanas siguientes, se encargó de presentar al niño a todos los que importaban. Socios de negocios, inversores, la familia tradicional que siempre lo presionó por un heredero. En cada reunión, en cada cena, en cada evento social, allí estaba él con el niño a su lado. Este es mi hijo, decía, con un orgullo que nunca antes había sentido. Un día, todo esto será suyo. Y la gente miraba al niño con aprobación. Veían los mismos ojos, el mismo porte, la misma presencia que ya anunciaba un líder en formación. Nadie cuestionaba. Después de todo, el parecido era innegable. El CEO comenzó a planear el futuro. Clases de negocios, entrenamiento en liderazgo, viajes para conocer las operaciones de la empresa en todo el mundo. Había esperado tanto por esto. Y ahora que tenía a su heredero, cada momento era precioso. Los fines de semana, llevaba al niño a jugar al golf en los clubes más exclusivos. Le enseñaba sobre inversiones mientras desayunaban en hoteles de 5 estrellas. Le mostraba cómo dominar una sala, cómo negociar, cómo nunca mostrar debilidad. Y el niño lo absorbía todo, inteligente, atento, exactamente el hijo que siempre había imaginado tener.
Serás más grande que yo algún día, decía, poniendo la mano en el hombro del niño. Construirás algo que el mundo nunca ha visto. El niño sonreía, y el CEO sentía algo que rara vez experimentaba. Una conexión genuina. No se trataba solo del imperio. No se trataba solo del legado. Se trataba de tener a alguien que era suyo. Alguien que lo miraba no como el hombre más poderoso de la sala, sino como padre. Se estaba encariñando. Más de lo que planeaba, más de lo que debería. Y eso lo hacía todo mucho más peligroso, porque mientras el CEO construía su mundo perfecto con el niño, la madre vivía en dos universos que no podían coexistir. Por un lado, estaban las visitas del hijo al CEO. Los fines de semana en que salía vestido con ropa cara, entraba en coches de lujo y regresaba hablando de aviones privados y reuniones de negocios. Ella sonreía, fingía que todo estaba bien y guardaba el terror en el fondo del pecho. Por el otro lado, estaban los 5 niños que se quedaban en casa. Callados, escondidos, prohibidos de existir en su mundo. Se despertaba todas las mañanas con el peso de esa mentira. Y cada día que pasaba, el peso se volvía más insoportable. Porque mantener un secreto es fácil cuando no tienes que vivir dentro de él todo el tiempo. Pero cuando cada llamada puede revelarlo todo, cuando cada palabra puede destruir tu vida, el miedo se vuelve constante. Y hubo tantos momentos en que todo casi se desmoronó. Como aquella tarde en que el CEO estaba con el niño en su oficina, mostrándole los proyectos futuros de la empresa, y el teléfono de ella sonó. Ella miró la pantalla. Era la escuela de los otros niños. Algún problema. Pero no podía contestar allí. No podía arriesgarse a que él escuchara voces infantiles de fondo, preguntas sobre hermanos, cualquier cosa que revelara la verdad. Ella colgó el teléfono. Y sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Todo bien?, él preguntó, levantando los ojos de los documentos. Sí, ella mintió. Solo spam. Él aceptó. Volvió al trabajo. Y ella respiró de nuevo. Pero esos momentos se multiplicaban. Cada semana, cada visita, había más cabos sueltos. Más preguntas que ella no podía responder. Más riesgos de que todo saliera a la luz. Como cuando el niño mencionó casualmente durante una cena. A mis hermanos también les gusta la pasta. El CEO dejó de comer. Lo miró. ¿Hermanos? El niño se dio cuenta del error. Miró a su madre, asustado. Ella forzó una risa. Él llama hermanos a sus primos, ya sabes cómo son los niños. El CEO estudió su rostro. Por un segundo muy largo. Pero luego se relajó. Claro, familia grande, me imagino. Ella asintió. Y cambió de tema tan rápido como pudo. Pero él lo había notado. Ella lo vio en sus ojos. Una pequeña semilla de duda. Y esa semilla comenzó a crecer. Porque cuanto más tiempo pasaba el CEO con el niño, más quería saber sobre la vida de la madre. Sobre su familia. Sobre el mundo que ella tanto protegía. ¿Cuándo voy a conocer a tus padres?, preguntó un día. Viven lejos, ella respondió. No vienen mucho a la ciudad. Entonces vamos a visitarlos. Puedo llevar mi jet privado, será rápido. Son muy reservados. No les gustan las visitas. Él frunció el ceño. ¿Demasiado reservados para conocer al abuelo de su nieto? Ella no tenía respuesta. Solo desvió la mirada. Y él se dio cuenta. Cada vez que él hacía preguntas sobre su vida, ella desviaba. Cambiaba de tema. Creaba excusas. ¿Por qué nunca me dejas entrar en tu vida?, él preguntó una noche, después de dejar al niño en casa. Estaban en el coche, estacionados frente al edificio de ella. Yo te muestro todo. Mi empresa, mi familia, mi mundo. Pero tú me mantienes a un brazo de distancia. No es verdad, ella dijo, pero la voz salió débil. Sí lo es. Él se giró para mirarla. Ni siquiera sé dónde trabajas. No conozco a tus amigos. Nunca he visto el interior de tu casa. Es como si estuvieras escondiendo algo. El silencio entre ellos era denso, peligroso. No estoy escondiendo nada. Ella mintió. Solo. Soy una persona privada. Privada. Él repitió la palabra como si estuviera probando su sabor. O con miedo de que descubra algo. Ella sintió el pánico subir por la garganta. ¿Descubrir qué?,
Te di a nuestro hijo. Te dejo pasar tiempo con él. ¿Qué más quieres? La verdad. Él dijo simplemente: quiero saber quién eres realmente. Ella salió del coche sin responder. Entró al edificio sin mirar atrás. Y cuando llegó a casa, cerró la puerta con llave y se apoyó en ella, temblando. Los 5 niños estaban durmiendo. El apartamento estaba tranquilo. Pero ella sabía que esa tranquilidad era una ilusión. Porque al otro lado de la ciudad, sentado en el coche todavía estacionado frente al edificio de ella, el CEO tomó una decisión. Él había construido un imperio siendo meticuloso, investigando cada inversión, verificando cada socio, nunca confiando ciegamente en nadie. Y ahora, por primera vez, se dio cuenta de que había violado su propia regla. Él tenía un hijo con esa mujer. Estaba planeando un futuro con el niño, pero no sabía casi nada sobre la madre. Y cuanto más pensaba en ello, más extraño le parecía. ¿Por qué ella era tan evasiva? ¿Por qué nunca le dejaba acercarse verdaderamente? ¿Por qué cada pregunta era respondida con otra excusa? Él tomó el teléfono. Marcó el número de su investigador privado, el mismo hombre que verificaba antecedentes de ejecutivos antes de contrataciones importantes. El mismo que descubría secretos de la competencia. Necesito que investigues a alguien, él dijo cuando contestaron la llamada. Claro. ¿Nombre? Él le dio el nombre de ella, dirección, todo lo que sabía, que no era mucho. Quiero saber todo. Él instruyó. ¿Dónde trabaja? ¿Con quién se asocia? Historial financiero. Familia. Todo. Entendido. ¿Cuánto tiempo tengo? El CEO miró el edificio donde ella acababa de entrar. A las ventanas oscuras. A los secretos que ahora estaba seguro que ella guardaba. Cuanto antes, él dijo. Esto es prioridad máxima. Él colgó. Y por primera vez en semanas, ese sentimiento de control volvió. Él era un hombre que resolvía problemas. Y si había un secreto, él lo descubriría. Después de todo, él no había construido un imperio billonario, aceptando respuestas evasivas. Mientras conducía de regreso a su penthouse, ya estaba planeando. En unos días, tendría un dossier completo. Sabría todo sobre ella. Y si había algo que ella estuviera escondiendo, él lo descubriría. Porque nadie jugaba con él. Y especialmente no cuando involucraba a su hijo. Lo que él no sabía era que el dossier que estaba a punto de recibir no contendría solo un secreto. Contendría 5. Su mundo perfecto estaba construido sobre una verdad. Él tenía un hijo. Pero el mundo secreto de ella guardaba 5 niños más. Y cuando esos 2 mundos chocaran, nada sería igual. El investigador ya estaba trabajando. Las cámaras ya estaban observando. Los registros ya estaban siendo rastreados. Y en cuestión de días, el CEO descubriría que el niño que él amaba, que estaba entrenando para heredar su imperio, que llamaba hijo, no era el único. En los próximos días, mientras él continuaba sus rutinas con el niño, reuniones matutinas, cenas en restaurantes exclusivos, planificación del futuro, no sabía que cada momento estaba siendo contrastado con una verdad oculta. Que mientras él le enseñaba al chico a firmar documentos, había otras 4 criaturas aprendiendo a escribir en un apartamento modesto al otro lado de la ciudad. Que mientras él le compraba al niño lo mejor que el dinero podía comprar, había una hermana gemela que usaba la ropa que su madre conseguía con descuentos. Que el hijo que él creía único era, en realidad, uno de 6. Y que la mujer de la que él estaba empezando a desconfiar guardaba el secreto que lo cambiaría todo. El investigador trabajaba rápido. Y pronto, muy pronto, la verdad saldría a la luz. La única pregunta era, cuando el CEO descubriera lo de las otras 5 criaturas, ¿qué haría? Porque él había dicho que quería un heredero. Había dicho que quería un hijo, específicamente, un varón para llevar su legado. Pero ¿y las otras criaturas? ¿Las que él no eligió? ¿Las que existían solo porque nacieron juntas? ¿Las aceptaría? ¿O haría exactamente lo que siempre dijo que haría? ¿Llevarse solo al niño y dejar al resto atrás? La madre sabía la respuesta. Por eso lo escondía. Por eso mentía. Por eso mantenía 2 mundos separados. Porque si él lo descubría, lo perdería todo. Y mientras ella acostaba a las criaturas esa noche, besando cada frente, susurrando que todo estaba bien,
Ella no sabía que el tiempo se estaba agotando, que el hombre más poderoso que ella conocía acababa de contratar al mejor investigador del país, y que pronto todos sus secretos quedarían expuestos. La tormenta se estaba formando, y cuando llegara, nada quedaría en pie. Su mundo perfecto estaba construido sobre una verdad. El mundo secreto de ella guardaba 5 más, y la colisión entre esos dos mundos estaba más cerca de lo que cualquiera imaginaba. Y así comenzó la investigación. El CEO no era hombre de aceptar medias verdades. No había llegado a donde estaba confiando solo en palabras. Necesitaba pruebas. Necesitaba hechos. Y si había algo que sabía hacer bien, era descubrir la verdad. A la mañana siguiente, contrató al mejor investigador privado de la ciudad. Un hombre discreto, eficiente, con años de experiencia en casos delicados. Nada de agencias conocidas, nada de rastros. Este trabajo necesitaba ser invisible. Quiero saber todo sobre ella, dijo, deslizando una carpeta por la mesa. ¿Dónde vive? ¿Con quién vive? Rutina, la escuela del hijo, todo, y principalmente. Hizo una pausa, con los ojos fijos. Quiero saber si hay algo más que no me haya contado. El investigador asintió, profesional como siempre. ¿Cuánto tiempo tengo? 2 semanas. No, 1. Necesito las respuestas ahora. Y así, mientras ella seguía su vida normal, sin saber que estaba siendo observada, los hilos de la verdad comenzaron a desenrollarse. Los primeros días trajeron información básica. Dirección confirmada. Un apartamento modesto en un barrio de clase media. Nada de lujos, pero digno. Ella trabajaba a tiempo parcial como diseñadora gráfica, principalmente desde casa. El niño, su hijo, estaba matriculado en una escuela privada cercana. Todo parecía normal. Demasiado simple en realidad. Pero entonces llegaron los detalles extraños. Ella hace compras para una familia grande, informó el investigador en la primera reunión. Carritos llenos, pañales, ropa infantil en varias tallas, comida suficiente para alimentar a un pequeño ejército. El CEO frunció el ceño. Quizás ayude a alguien. Una hermana, su madre. Verifiqué. Sus padres viven en otra ciudad. No tiene hermanos. Vive sola en el apartamento. Sola. Con un hijo de 5 años. Entonces, ¿por qué tantas compras? La segunda pista provino de los registros escolares. El investigador consiguió, a través de sus contactos, acceso discreto a los archivos de la escuela. El niño estaba registrado como hijo único. Nada anormal allí. Pero había una nota en el sistema. Madre autorizó contacto de emergencia adicional para otras 5 criaturas de la misma familia. ¿Otras 5 criaturas? El CEO leyó y releyó esa línea. ¿Qué otras criaturas? Todavía estoy investigando, pero hay más. El investigador deslizó una impresión por la mesa. Encontré menciones en grupos de madres de la región. Ella participa en foros online sobre la crianza de múltiples. Múltiples. La palabra resonó en la mente del CEO como una alarma. No podía ser. Continúa investigando. Quiero fotos. Quiero pruebas concretas. En los días siguientes, las piezas comenzaron a encajar de forma perturbadora. Una vecina mencionó, en una conversación casual captada por el investigador, que esa señorita del 304 tiene una tropa de criaturas, pero solo sale con el niño mayor. Un repartidor de supermercado comentó: siempre pido ayuda para subir las compras. Son 6 pasteles todos los meses. 6. Ella dijo que es el cumpleaños de todos en la misma semana. 6. El número comenzó a aparecer por todas partes. 6 sillas en el pequeño balcón cuando el investigador consiguió una foto del apartamento. 6 mochilas colgadas en un gancho cerca de la puerta. 6. Y entonces llegó la bomba. El investigador llamó un jueves por la noche, la voz contenida pero urgente. Necesito que vea esto personalmente. Ahora. 20 minutos después, el CEO estaba en la oficina del investigador, el corazón acelerado sin entender por qué. Conseguí esto hoy. El investigador abrió el portátil y giró la pantalla. Era una foto. Una simple foto publicada en un grupo cerrado de madres de múltiples, donde ella compartía consejos y experiencias. Y en esa foto, ella estaba sonriendo, rodeada por 6 criaturas. 6. 5 niñas idénticas, como espejos unas de otras, con los mismos rizos castaños,
los mismos ojos expresivos, y un niño, el hijo que él conocía. El CEO sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Espera», susurró, la voz ahogada. «Espera. ¿6? ¿Cómo? ¿Cómo es posible 6 niños?» El investigador, siempre pragmático, ya tenía la respuesta. Hice una verificación completa, registros hospitalarios, partidas de nacimiento. Los 6 niños nacieron en la misma fecha, mismo hospital, mismo parto. Hizo una pausa, dejando que la información se asimilara. «Fue un parto de sextuples, señor. 5 niñas y un niño. Nacidos exactamente 9 meses después de la fecha que usted me informó. La fecha de aquella noche». El mundo se detuvo, completamente. El CEO miró fijamente la foto, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Su cerebro se negaba a aceptar. 6 niños, 6, de la misma gestación, del mismo padre, de él. 5 niñas, un niño, 6 hijos. Él tuvo 6 hijos aquella noche, y ella escondió a 5 de ellos. La sala comenzó a dar vueltas. Se apoyó en la mesa, respirando con dificultad, sintiendo el pecho oprimirse como si alguien lo estuviera presionando con fuerza. «Señor», la voz del investigador sonó distante. «¿Se encuentra bien?» Él no estaba bien. ¿Cómo podría estarlo? Ella mintió, omitió. Le ocultó a 5 niños, 5 hijas, sus hijas, niños que él nunca conoció, nunca sostuvo, nunca siquiera supo que existían. ¿Por qué? ¿Por qué ella haría eso? El shock inicial comenzó a dar paso a otra emoción, más oscura, más intensa. Rabia. Ella sabía, murmuró, más para sí mismo que para el investigador. Ella sabía que eran 6, lo sabía desde el principio, y solo me habló de uno, solo de uno. La voz comenzó a elevarse, perdiendo el control. Ella me buscó pidiéndome que reconociera a un hijo, uno, como si los otros 5 no existieran, como si yo no tuviera derecho a saber. Golpeó la mano contra la mesa, la rabia desbordándose. 5 años. 5 años escondiéndome a mis hijas. Mientras yo pensaba que solo tenía un hijo, ella criaba a otros 5 sola, como si yo no importara, como si ellos no fueran míos también. El investigador permaneció en silencio, profesional, dejando que el cliente procesara. Pero el CEO no podía detenerse. ¿Qué clase de persona hace eso? ¿Qué clase de madre le esconde los hijos a su propio padre? Yo tenía derecho a saber. El derecho a estar presente, a conocerlos, a criarlos, a formar parte de sus vidas. Cada palabra llevaba más intensidad, la traición quemándole como ácido. Miró de nuevo la foto. Las 5 niñas, tan pequeñas, tan parecidas entre sí, sonriendo inocentemente a la cámara. Ellas no tenían culpa. No sabían que tenían un padre que nunca supo que existían. Y el niño. Aquel niño que había empezado a conocer, a crear un vínculo, a imaginar un futuro juntos. Todo era mentira. No todo. El niño era real. Pero la historia, la narrativa que ella creó, era una farsa. Una versión editada de la verdad, cuidadosamente construida para mostrar solo lo que ella quería que él viera. ¿Por qué solo él? El CEO susurró con la voz quebrada. ¿Por qué contarme solo del niño? ¿Las niñas no eran lo suficientemente importantes? ¿No merecían tener un padre? Sintió lágrimas de rabia quemarle los ojos, pero las contuvo. No era momento de debilidad, era momento de actuar. Ella me lo va a explicar, dijo, con la voz fría ahora, decidida. Va a mirarme a los ojos y me va a decir por qué hizo esto. ¿Por qué mintió? ¿Por qué me escondió a mis hijas? El investigador asintió. ¿Qué necesita que haga? Nada más, usted hizo su trabajo. Tomó la carpeta con todas las evidencias, todas las fotos, todos los documentos. Ahora es asunto mío. Salió de la oficina del investigador con pasos firmes, la mandíbula tensa, todo el cuerpo rígido con una mezcla explosiva de rabia, traición y determinación. En el coche, conduciendo por las calles de la ciudad hacia el apartamento de ella, su mente no paraba. 5 años. Ella tuvo 5 años para decir la verdad. 5 años para hacer lo correcto. Y eligió mentir. Él imaginó a las niñas. Imaginó cómo serían. Si se parecían a él también. Como el niño. Si tenían sus expresiones, sus gestos, su inteligencia.
5 pequeñas vidas que deberían haber tenido un padre, y no lo tuvieron porque ella decidió que él no merecía saber. La rabia volvió a subir, más fuerte. ¿Cómo se atrevió? ¿Cómo se atrevió a quitarle el derecho de ser padre de todos sus hijos? El semáforo se puso en rojo, pero él casi no lo notó, frenando bruscamente en el último segundo. Respira. Control. Pero él no quería control. Quería respuestas. Quería la verdad. Quería mirarla a los ojos y escuchar una explicación que tuviera sentido, aunque sabía que ninguna explicación sería suficiente. Nada justificaba esconderle 5 hijos a su propio padre. Nada. Tomó su celular, marcó el número de ella. Sonó una vez, 2 veces. ¿Aló? La voz de ella, tranquila, despreocupada. Voy para tu casa, dijo sin rodeos. Ahora. Necesitamos hablar. Hubo una pausa. ¿Sobre qué? ¿Pasó algo con...? Sobre la verdad, interrumpió, la voz cortante. Sobre todo lo que no me contaste. Estaré ahí en 10 minutos, y sugiero que estés lista para explicar muchas cosas. Colgó antes de que ella pudiera responder. Sus manos apretaron el volante con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. 10 minutos. En 10 minutos, estaría frente a frente con la mujer que cambió su vida 2 veces. Primero cuando le dio un hijo. Segundo cuando le escondió a los otros 5. Y esta vez, ella no escaparía sin dar todas las respuestas. Todas. El coche aceleró por la avenida, abriéndose paso entre el tráfico nocturno, mientras el CEO ensayaba mentalmente todo lo que diría, todo lo que preguntaría, todo lo que exigiría. La verdad estaba a punto de salir a la luz. Completa, cruda, inevitable. Y nada, absolutamente nada, volvería a ser como antes. El coche se detuvo bruscamente frente al modesto edificio. Él bajó antes de que el conductor abriera la puerta, pasos firmes, mandíbula apretada. La rabia palpitaba en cada latido de su corazón. Ella abrió la puerta temblando. Lo vio allí, de pie, con esa expresión que conocía tan bien. Esa mirada de quien estaba acostumbrado a tener todo bajo control. Pero ahora estaba fuera de control. ¿Cómo pudiste? Las palabras salieron bajas, peligrosas. ¿Cómo pudiste esconderme esto? Ella retrocedió. 5 años. Él entró sin pedir permiso. 5 años me has ocultado que tengo hijos. 5 hijos. Tú no entiendes. ¿No entiendo? ¿No entiendo? Su voz resonó por la pequeña habitación. Me robaste 5 años de sus vidas. Me robaste la oportunidad de... Fue entonces cuando lo vio. 6 niños. Todos parados en la entrada de la sala. 6 pares de ojos muy abiertos mirándolo. 6. Espera. Él se congeló. Contó de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ella cerró los ojos. ¿Cuántos? Su voz se quebró. ¿Cuántos hijos tengo? 6. La palabra salió como un susurro. Tienes 6 hijos. Su mundo dejó de girar. Él había llegado hasta allí buscando 5. 5 ya era imposible de procesar. ¿Pero 6? ¿6? ¿Me ocultaste 6 niños? Él se tambaleó, apoyándose en la pared. 6 hijos míos viviendo aquí, en este... Miró a su alrededor, viendo las paredes agrietadas, los muebles viejos, el espacio reducido. ¿En este lugar? Hice lo mejor que pude. Ella explotó finalmente, con lágrimas corriendo. ¿Crees que fue fácil? ¿Crees que yo quería criar 6 hijos sola? Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no? Porque tenía miedo. Las palabras salieron en un grito. Tenía miedo de lo que harías. De lo que yo haría. Soy su padre. Exacto. Ella estaba temblando ahora. Eres un CEO, un hombre poderoso, rico, influyente. ¿Y yo? Yo no soy nadie. Una camarera que conociste una noche y olvidaste al día siguiente. Él abrió la boca para protestar, pero ella continuó. Cuando descubrí que estaba embarazada, intenté encontrarte. ¿Sabes eso? Fui a tu empresa. La recepcionista me miró de arriba a abajo y me trató como basura. Dijo que mujeres como yo aparecían todas las semanas diciendo estar embarazadas de ti, que debería avergonzarme. La voz de ella se quebró. Me fui con tanta humillación que juré nunca más volver. Y entonces, cuando nacieron los bebés y vi que eran 6, ella sollozó.
6 bebés prematuros, minúsculos, luchando por sobrevivir. Pensé que los perdería a todos. Él se quedó en silencio, procesando. Pasé 3 meses en el hospital, 3 meses viendo a mis hijos en incubadoras, rezando para que vivieran. Y cuando finalmente pudimos ir a casa, tenía 6 bebés y ninguna ayuda. Ninguna familia, nada de dinero. Tú podrías saber, ¿qué? Volver a ti. Aparecer con 6 bebés y esperar que me creyeras. Que no pensaras que era un engaño. Que no intentaras quitármelos. Ella se secó las lágrimas con rabia. Porque eso era lo que más temía. Que aparecieras con tus abogados y tu dinero, y me quitaras a mis hijos. Que decidieras que merecían algo mejor que una madre pobre viviendo en un apartamento pequeño. Que me consideraras inadecuada y te los llevaras. Yo nunca haría eso. ¿Cómo iba a saberlo? Ella lo miró, ojos rojos. No te conocía. Una noche. Fue solo una noche. Y de esa noche, salieron 6 vidas que dependían completamente de mí. Él no tenía respuesta. Entonces hice una elección. Su voz se volvió más firme. Elegí darles lo que podía. Amor, estabilidad, una vida sencilla, pero feliz, sin abogados, sin batallas por la custodia, sin ser arrancados entre 2 mundos. Pero el niño se enfermó. Lágrimas nuevas. Y no tenía cómo salvarlo. Necesitaba dinero que no tenía. Te necesitaba a ti. Entonces, rompí mi propia regla. Fui a ti pidiendo ayuda. Ella miró a sus hijos, luego de nuevo a él. Y viniste. Lo salvaste. Le diste la oportunidad de vivir. Por eso estaré eternamente agradecida. Pero no podía darte a los otros 5. No podía arriesgarme a que me los quitaras. El silencio pesó entre ellos. Él miró a los niños de nuevo. 6. Todos mirándolo con curiosidad, miedo, esperanza. Una niña pequeña dio un paso adelante. Tenía el cabello rizado y los ojos exactamente iguales a los de él. ¿Tú eres nuestro papá? La vocecita era tímida. Algo dentro de él se rompió. Yo. Él tragó. Sí, lo soy. Mamá dijo que eras importante, que tenías un trabajo muy importante. Trabajo importante. Él había pasado 5 años construyendo imperios, cerrando negocios, acumulando fortuna. Y todo el tiempo, estos 6 niños estaban aquí, viviendo, creciendo, sin él. Un niño mayor se acercó. ¿Vas a vivir con nosotros ahora? Yo. Él miró a la madre, luego de nuevo al niño. No lo sé. Otro niño, más pequeño, comenzó a llorar. ¿Nos vas a alejar de mamá? No. La respuesta salió instintiva, urgente. No, yo no voy a... ¿Pero acaso no lo haría? Minutos antes, estaba listo para demandar. Para luchar por la custodia. Para usar todo su poder e influencia. Él miró a su alrededor. El apartamento era pequeño, sí. Sencillo, sí. Pero estaba limpio. Organizado. Los niños estaban vestidos con ropa remendada pero limpia. Había dibujos en la nevera. Juguetes esparcidos. Libros en las estanterías improvisadas. Amor. Había amor en cada rincón de aquel lugar. Una de las niñas se le acercó sosteniendo un oso de peluche gastado. ¿Quieres ver mi dibujo? Él se arrodilló, poniéndose a su altura. Quiero. Ella corrió hacia una carpeta y regresó con un papel. Era un dibujo familiar. Una mujer en el centro. 6 niños alrededor. Y en la esquina, una figura de hombre, dibujada con un lápiz más claro. Este eres tú. Ella señaló la figura. Mamá dijo que estabas trabajando, pero que un día volverías. Él no pudo hablar. Tenía la garganta cerrada. Otra niña se acercó. Luego otra. Hasta que las 6 estaban a su alrededor, hablando al mismo tiempo, mostrando cosas, tocando su ropa cara, su reloj, su rostro. Tienes ojos como los nuestros. Eres muy alto. ¿Te quedarás a cenar? ¿Nos leerás un cuento? Suyas. Todas ellas eran suyas. Él había perdido 5 años. 5 años de primeras palabras, primeros pasos, primeras risas. 5 años de noches en vela, de dibujos, de cuentos antes de dormir. 5 años de vidas sucediendo sin él. ¿Y de quién era la culpa? Él miró a la mujer. Ella estaba apoyada en la pared, exhausta, vulnerable.
observándolo con los niños, todavía con miedo. Miedo de lo que él haría. Y él entendió. Ella no le había escondido a los hijos por maldad, por venganza, por codicia. Ella los había escondido por miedo. Miedo legítimo de perder las únicas cosas que tenía en el mundo. Miedo de un hombre poderoso que podría destruir su vida con una llamada telefónica. Ella los había criado sola durante 5 años. 6 bebés. Sola. Sin ayuda. Sin dinero. Sin familia. Y ellos estaban bien. Felices incluso. Sanos. Educados. Amados. Ella había hecho eso. Sola. La ira que lo consumía minutos atrás se estaba transformando en algo diferente. Algo más complejo. Admiración. Respeto. Arrepentimiento. ¿Cómo se llaman?, preguntó finalmente con voz ronca. Ella parpadeó, sorprendida. ¿Tú quieres saber? Quiero saberlo todo. Ella se acercó despacio, señaló a cada niño. Sofía, le gusta dibujar. Miguel, le encantan los libros. Lucas es al que ya conoces. Julia es la más callada, pero lo observa todo. Pedro es el payaso de la familia. Y Ana. Ella sonrió con tristeza. Ana pregunta por ti todas las noches antes de dormir. Ana. La niña del oso de peluche. Él las miró a cada una. 6 niños. 6 vidas. 6 futuros. 6 partes de él que ni siquiera sabía que existían. Perdí tanto tiempo. Las palabras salieron quebradas. Lo sé. Ella susurró. Lo siento. Yo estaba equivocada. Debía haber encontrado una manera. Debía haberlo intentado más. Pero tenía tanto miedo. Lo entiendo. Y él entendía. Finalmente entendía. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Los niños estaban en silencio ahora, sintiendo el cambio en el aire. Pero no podemos permitir que se pierda más tiempo. Él se levantó. Son mis hijos. Nuestros hijos. Y merecen tener a los dos, no solo a uno. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que... Él se pasó la mano por el cabello. No lo sé. Todavía estoy procesando todo esto. Pero sé que no me iré. No desapareceré de nuevo. Y no se los quitaré a ti. Ella soltó un sollozo de alivio. Pero tenemos que descubrir cómo hacer que esto funcione. Cómo ser una familia, aunque no sea tradicional. Cómo darles lo que merecen, a los dos presentes en sus vidas. Sofía le tiró de la manga. ¿Te quedarás a cenar entonces? Él miró a la madre. Ella asintió, incierta. Sí. Él se arrodilló de nuevo abriendo los brazos. Me quedaré. Y cuando los 6 niños se lanzaron a sus brazos, abrazándolo con fuerza, con confianza, con un amor instantáneo e incondicional, que solo los niños saben dar, él sintió. Sintió el peso de los 5 años perdidos. Sintió la responsabilidad de los años futuros. Sintió el amor imposible y gigante que nació allí, en ese momento, por 6 pequeñas vidas que eran la mitad de él. Él no sabía cómo sería el mañana. No sabía si conseguiría perdonar completamente. Si ella conseguiría confiar en él. Si conseguirían construir algo juntos. Pero sabía una cosa. Esos 6 niños merecían todo. Y él les daría todo. Aunque eso significara perdonar lo imperdonable. Aunque significara reconstruir desde cero. Aunque significara cambiar completamente la vida que había planeado. Porque ahora, por primera vez en 5 años, él tenía algo más grande que negocios y fortunas. Él tenía una familia. La verdad había hecho estallar todo. Ahora venía la elección, destrucción o redención. Pasaron días después de aquel enfrentamiento explosivo. Días que se transformaron en semanas. Y durante todo ese tiempo, Alexander Chen no pudo pensar en otra cosa que no fueran aquellas palabras que Sofía le había gritado. Quieres controlar a mis hijos como controlas tus negocios, pero no funciona así. Él estaba sentado en su oficina del último piso, mirando por la ventana panorámica la ciudad que siempre había parecido suya para conquistar. Pero ahora, por primera vez en la vida, Alexander se sentía pequeño, impotente, perdido. Sus abogados habían preparado toda la documentación para la batalla judicial.
Contratos, pruebas de paternidad certificadas, argumentos legales impecables, le garantizaban que ganaría la custodia del niño, que la ley estaba de su lado. Pero cada vez que Alexander miraba esos documentos, veía el rostro de Ethan. Veía el miedo en los ojos del niño cuando había aparecido en la casa. Veía cómo Ethan había corrido detrás de su madre, buscando protección. Protección de él. ¿Señor Chen? La voz de su asistente lo trajo de vuelta al presente. Los abogados están esperando su decisión sobre la próxima fase del proceso. Alexander permaneció en silencio por un largo momento. Luego, para sorpresa de todos en la sala, dijo: «Cancelen todo». «¿Perdón, señor?» «El proceso judicial. Cancélenlo. No voy a pelear por la custodia». Respiró hondo. «Voy a intentar un enfoque diferente». Porque allí, en ese momento de solitaria claridad, Alexander finalmente entendió algo fundamental. No podía controlar esto. No podía forzar la existencia de una familia a través de órdenes judiciales y poder financiero. Él había construido un imperio controlando cada variable, previendo cada movimiento. Pero los niños no eran negocios. El amor no era un contrato. Y entonces hizo algo que nunca había hecho antes en su vida. Pidió ayuda. La terapeuta familiar a la que acudió fue directa con él. «Señor Chen, usted no puede comprar el amor de estas niñas. No puede ordenar que confíen en usted. Tendrá que ganárselo, y será el trabajo más difícil de su vida». Alexander asintió, sintiendo una humildad que era completamente nueva para él. ¿Por dónde empiezo? Empiece de a poco. Empiece con honestidad. Y empiece dejando que Sofía establezca las reglas, porque ella es en quien confían. Fue así como, 3 semanas después del enfrentamiento, Alexander se encontró tocando el timbre de la casa de Sofía nuevamente. Pero esta vez, no estaba acompañado de abogados. No tenía un equipo de seguridad detrás de él. No llevaba amenazas legales. Estaba solo, con las manos vacías, y profundamente asustado. Sofía abrió la puerta y lo miró por un largo momento. Ella podía ver el cambio en él, la forma en que sus hombros estaban menos rígidos, la ausencia de esa arrogancia que siempre lo acompañaba. «No vine a pelear», dijo suavemente. «Vine a pedir disculpas, y a preguntar si me darías la oportunidad de conocer a nuestros hijos, a todos ellos, de la manera correcta esta vez». Sofía se cruzó de brazos, aún cautelosa. «¿Qué cambió, Alexander?» Él respiró hondo. «Yo cambié. O al menos, lo estoy intentando. Me di cuenta de que pasé toda mi vida creyendo que el control era poder. Pero con la familia, el control es lo opuesto al amor». Él la miró a los ojos. «Tenías razón, en todo. Y lo siento mucho». No fue inmediato. Sofía no lo dejó entrar ese día. Pero dijo que lo iba a pensar, que iba a hablar con los niños, que tal vez, solo tal vez, podrían intentar algo diferente. Y así comenzó la jornada más difícil que Alexander Chen jamás había enfrentado. El primer encuentro fue en un parque público. Terreno neutral, como insistió Sofía. Las 6 niñas estaban allí, mirándolo con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Alexander no intentó impresionarlas. No habló sobre su riqueza, sus negocios, su importancia. En cambio, se sentó en el suelo con ellas y dijo simplemente: «Mi nombre es Alexander, y soy su padre biológico. Sé que esto es extraño y aterrador, y entiendo si no quieren conocerme. Pero me encantaría tener la oportunidad de conocer a cada uno de ustedes». Fue Mia, la menor de las niñas, quien rompió el silencio primero. «¿Usted es realmente rico?» Alexander sonrió ligeramente. «Sí, lo soy». «Entonces, ¿por qué no apareció antes?» Esta fue Lily, la mayor, con sus ojos afilados y protectores. «Si usted es tan poderoso, ¿por qué tardó 6 años?» Era la pregunta que temía, pero también la que necesitaba responder con honestidad. Porque no lo sabía. Y cuando lo descubrí, reaccioné de la manera equivocada. Intenté controlar la situación en lugar de entenderla. Y lo siento mucho por eso. Ethan, el niño al que tanto había perseguido, permaneció en silencio, escondido parcialmente detrás de Sofía. Alexander se aseguró de no mirarlo directamente, de no presionarlo de ninguna manera. Los encuentros que siguieron fueron pequeños y cuidadosos. Alexander aparecía una vez a la semana, siempre a la hora acordada, siempre respetando los límites que Sofía establecía.
No intentó compensar años perdidos con regalos caros. En cambio, traía libros, juegos sencillos, su presencia. Y lentamente, muy lentamente, los niños comenzaron a hacerle un espacio. Lily fue la primera en conversar realmente con él. Ella había heredado su mente aguda para los negocios, y se fascinó cuando él le explicó cómo funcionaba el mercado de valores. ¿Entonces usted básicamente apuesta por el futuro de las empresas?, preguntó con los ojos brillantes. Más o menos, respondió Alexander, impresionado por la rapidez con la que ella captaba conceptos complejos. Interesante, pero parece un juego para personas que ya tienen dinero para perder. Alexander se rió, genuinamente. Acabas de resumir perfectamente una de las mayores críticas al capitalismo. Con Emma, la conexión llegó a través del arte. Ella era la más callada de las niñas, siempre dibujando en su cuaderno. Un día, Alexander se sentó a su lado y le preguntó sobre sus dibujos. Son castillos, explicó tímidamente. Castillos donde las familias viven juntas. Son hermosos, dijo con sinceridad. Tienes mucho talento. Emma lo miró, evaluando si estaba siendo sincero. Luego, despacio, arrancó el dibujo del cuaderno y se lo entregó. Puedes quedarte con este. Alexander sintió un nudo en la garganta. Lo guardaré como un tesoro. Noah, el niño científico, puso a prueba a Alexander con preguntas imposibles sobre física, química, biología. Cuando Alexander admitió que no sabía todas las respuestas, Noah se sorprendió. ¿Pero usted no es como un genio de los negocios? Ser bueno en los negocios no significa saberlo todo, explicó Alexander. Pero significa saber dónde encontrar las respuestas. ¿Quieres ir a la biblioteca conmigo el sábado? Podemos investigar juntos. Los ojos de Noah se iluminaron. Fue su primer sí entusiasta. Mia se ganó a Alexander por completo cuando, durante una tarde en el parque, ella simplemente se subió a su regazo y declaró: «Tienes un regazo cómodo». No había segundas intenciones, ningún juicio, solo una aceptación infantil y pura. Alexander, que nunca había sostenido a un niño en su regazo antes, se quedó completamente inmóvil, con miedo de romper el momento. Sofía, observando desde lejos, sintió que algo se suavizaba en su pecho. Sophie, la observadora silenciosa, tardó más tiempo. Observaba cómo Alexander interactuaba con sus hermanos, cómo respetaba los límites de su madre, cómo aparecía consistentemente semana tras semana. Un día, mientras caminaban por el parque, ella simplemente deslizó su pequeña mano en la grande de él. Alexander miró hacia abajo, sorprendido. Sophie no dijo nada, solo siguió caminando, tomándole la mano como si fuera lo más natural del mundo. Fue uno de los momentos más significativos de su vida. Y Ethan, el niño que había sido el centro de toda la tormenta, aún mantenía distancia. Alexander no lo presionaba, no intentaba forzar una conexión. Simplemente estaba presente, consistentemente, demostrando con sus acciones que no iba a desaparecer. Hasta que un día, durante un partido de fútbol en el parque, la pelota rodó hasta los pies de Ethan. Él miró a Alexander, vacilante. ¿Me la pasas?, preguntó Alexander suavemente. Ethan lo consideró por un momento. Luego, despacio, pateó la pelota. Alexander se la devolvió, y así comenzó un simple juego de padre e hijo que ninguno de los dos sabía que necesitaban tanto. Los meses pasaron. Alexander se convirtió en una presencia constante en la vida de los niños. No como un invasor intentando controlar, sino como alguien que genuinamente intentaba construir puentes. Hubo momentos difíciles, veces en que los niños lo pusieron a prueba, empujando los límites para ver si realmente se quedaría. Momentos en que Sofía tuvo que intervenir, establecer reglas, recordarle que él era un invitado en esta familia, no el comandante. Y cada vez, Alexander se tragó su orgullo. Aceptó las correcciones. Aprendió. «Has cambiado», le dijo Sofía una noche, después de que los niños se habían ido a dormir. Estaban sentados en su porche, manteniendo una distancia respetuosa. «Tuve que cambiar», admitió Alexander. «Esa versión de mí que apareció aquí hace meses, exigiendo, controlando, pensando que el dinero lo resolvía todo. Ese tipo nunca lo habría logrado». Hizo un gesto hacia la casa donde dormían 6 niños. Los habría perdido antes incluso de conocerlos de verdad.
Sofía asintió lentamente. Sabes, pasé mucho tiempo enojada contigo. Enojada porque me dejaste en ese hotel. Enojada porque apareciste y amenazaste todo lo que yo había construido. Pero ahora... Hizo una pausa. Ahora veo a un hombre que está genuinamente intentando ser mejor. Y eso importa. Nunca podré compensar los años que perdí, dijo Alexander en voz baja. Pero quiero estar presente para todos los años que vendrán, si me dejas. Hubo un momento de silencio. Entonces, Sofía dijo algo que lo cambió todo. Creo que es hora de que los niños sepan toda la verdad. Sobre aquella noche. Sobre cómo fueron concebidos. Sobre por qué éramos solo nosotros durante tanto tiempo. Alexander sintió que el miedo le oprimía el pecho. ¿Y si me odian cuando lo sepan? Entonces tendrás que ganarte su perdón. De la misma manera que lo estás haciendo ahora. Sofía lo miró. Pero se merecen la verdad. Y nosotros se la debemos. La conversación con los niños ocurrió un domingo por la tarde. Sofía los reunió a todos en la sala de estar, con Alexander sentado incómodamente en el sofá. Niños, comenzó Sofía suavemente. Hay una historia que necesitan escuchar sobre cómo vinieron al mundo. Y entonces juntos, Alexander y Sofía contaron la historia. Una noche en un hotel, una conexión inesperada, su partida antes del amanecer, el descubrimiento de ella semanas después, su elección de criar a los niños sola. Los niños escucharon en silencio, procesando. ¿Entonces abandonaste a nuestra mamá?, preguntó Lily, con voz aguda. Dejé ese hotel sin saber que su madre estaba embarazada, corrigió Alexander suavemente. Pero sí, debería haber dejado una forma de contacto. Debería haber sido más responsable. Y eso es algo que tendré que cargar para siempre. ¿Y mamá? Noah se giró hacia Sofía. ¿Sabías que éramos 6, antes de nacer? Sofía negó con la cabeza. No, también fue una sorpresa para mí, pero fue la mejor sorpresa de mi vida. ¿Y ahora?, preguntó Sofía con voz pequeña. ¿Qué pasa ahora? Alexander y Sofía se miraron. Entonces Alexander dijo, ahora, si ustedes quieren, me encantaría seguir siendo parte de sus vidas, no como alguien que intenta reemplazar nada o controlar algo, sino como su padre, un padre imperfecto, aprendiendo cada día, pero que los ama más que cualquier negocio o logro que haya tenido. Emma levantó la mano tímidamente. ¿Podemos llamarte papá? Alexander sintió lágrimas quemándole los ojos. Me encantaría eso. ¿Aunque hayas sido un poco idiota al principio?, preguntó Mia, haciendo reír a toda la sala a través de las lágrimas. Especialmente porque fui un idiota al principio, asintió Alexander, riendo y llorando al mismo tiempo. Porque eso significa que me están dando una segunda oportunidad, y no la voy a desperdiciar. Ethan, que había estado callado durante toda la conversación, finalmente habló. ¿Te vas a quedar esta vez? ¿O te vas a ir de nuevo? Era la pregunta más importante, la que cortaba a través de todas las demás. Alexander se arrodilló frente a Ethan, mirándole directamente a los ojos del niño. Te prometo, a todos ustedes, que no me iré a ninguna parte. Estaré presente, semana tras semana, año tras año. Estaré en las fiestas de cumpleaños, en las presentaciones escolares, en los momentos buenos y malos, porque ustedes son lo más importante en mi vida. Ethan estudió su rostro por un largo momento. Luego, lentamente, extendió su dedo meñique. ¿Lo juras? Alexander entrelazó su dedo meñique con el de Ethan. Lo juro. Y allí, en ese simple momento de una promesa de meñique, la última barrera entre ellos se derrumbó. El tiempo pasó. 1 año. Luego 2. Y lentamente, lo imposible se hizo realidad. Alexander Chen, el CEO billonario que creía que el control era poder, se transformó en padre de 6 niños extraordinarios. Aprendió que el amor no se trata de mandar, sino de estar presente. Que la familia no se trata de perfección, sino de aceptación. Estuvo allí cuando Lily comenzó su primer pequeño negocio a los 9 años, vendiendo limonada con estrategias de marketing que harían llorar de orgullo a los que tienen MBA. Estuvo allí cuando Emma tuvo su primera exposición de arte en la escuela, con sus dibujos de castillos y familias decorando las paredes.
Estuvo allí cuando Noah ganó la Feria de Ciencias con un experimento sobre energía sostenible que impresionó incluso a profesores universitarios. Estuvo allí cuando Mia decidió que quería ser bailarina y necesitaba a alguien para practicar sus movimientos, aunque él tuviera 2 pies izquierdos. Estuvo allí cuando Sofía escribió su primera historia, sobre una familia que se encontró de forma inesperada, pero se amó de forma incondicional. Y estuvo allí cuando Ethan, en el Día del Padre en la escuela, lo presentó a sus amigos simplemente como mi padre, sin dudar, sin explicaciones complicadas. La familia que construyeron no era convencional. Alexander no vivía con ellos, respetando los límites que Sofía había establecido, pero estaba presente para cenas 2 veces por semana, fines de semana alternos, y siempre disponible cuando cualquiera de los niños lo necesitaba. Sofía y Alexander nunca volvieron a ser pareja. Aquella noche en el hotel había sido un momento único en el tiempo, no el inicio de un romance. Pero se convirtieron en algo igualmente valioso. Copadres efectivos, compañeros en la crianza de 6 seres humanos extraordinarios, amigos que se respetaban profundamente el uno al otro. ¿Sabes?, le dijo Alexander a Sofía en una cena de cumpleaños, rodeados de 6 niños riendo y celebrando. Hace unos años, pensaba que la familia era algo que se construía a través de contratos y planificación. Un matrimonio estratégico, hijos en los momentos adecuados, todo perfectamente ordenado. ¿Y ahora?, preguntó Sofía, observando a los niños. Ahora sé que las mejores cosas de la vida no se pueden controlar. Solo se pueden aceptar, nutrir, amar. La miró. Gracias por enseñarme eso, por no rendirte conmigo incluso cuando merecía que lo hicieras. Sofía sonrió. Gracias por demostrar que la gente puede cambiar, que el orgullo puede transformarse en humildad, que el amor puede crecer en los lugares más inesperados. Y allí, en aquella casa ruidosa y caótica, llena de 6 niños milagrosos y 2 padres imperfectos que aprendían cada día, estaba la prueba de una verdad fundamental. A veces, la verdad que más tememos revelar es el amor que más necesitamos aceptar. La familia no se trata de perfección, no se trata de control o planificación estratégica, no se trata de tener todas las respuestas desde el principio. La familia se trata de aparecer, día tras día, incluso cuando es difícil. Se trata de elegir el amor en lugar del orgullo. Se trata de aceptar que las mejores bendiciones a menudo vienen envueltas en caos y sorpresa. Alexander Chen había construido un imperio desde cero. Había conquistado mercados, derrotado competidores, acumulado una riqueza más allá de la imaginación. Pero nada, absolutamente nada, se comparaba con la riqueza de 6 niños llamándolo padre, de saber que había roto el ciclo de ausencia emocional que había aprendido de su propio padre, de tener la oportunidad de estar presente para estos pequeños seres humanos mientras crecían y se convertían en quienes estaban destinados a ser. Aquella noche en el hotel, años atrás, había parecido un error, un fallo en el control, un momento de debilidad, pero resultó ser el regalo más grande de su vida. Porque a veces, cuando soltamos la ilusión de control, encontramos algo mucho más valioso: conexión real, amor incondicional, y una familia construida no sobre expectativas perfectas, sino sobre aceptación imperfecta y genuina. Y esto, Alexander finalmente lo entendió. Era lo único que el dinero nunca podría comprar, el poder nunca podría comandar, y el control nunca podría alcanzar. Era amor, puro, complicado, caótico, imperfecto y absolutamente real amor. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite escuchar sobre la redención, sobre las segundas oportunidades, sobre el poder transformador del amor verdadero. Deja un me gusta si crees que las personas pueden cambiar cuando encuentran la motivación correcta. Y suscríbete al canal para más historias sobre la verdad, la familia y los viajes inesperados que nos convierten en quienes realmente somos. Porque al final, todos somos imperfectos, todos estamos aprendiendo, y todos merecemos amor exactamente donde estamos.